Hola estudiantes de primer año de bachillerato, sean bienvenidos a la clase de estudios sociales y cívica de este día en la cual daremos inicio a los contenidos de repaso de la asignatura, iniciando por el contenido de formas de relieve terrestre del mundo, llanuras, mesetas, colinas, depresiones. Estaremos desarrollando al inicio de este año escolar lo que son algunos contenidos de repaso con la finalidad de que ustedes tengan presente lo visto el año anterior y que les sirva como retroalimentación para poder reforzar esos conocimientos. Muy bien, dicho esto, vamos a iniciar. Se nos presenta acá el siguiente mapa de conceptos, el cual vamos a estar revisando. Sobre la Tierra nos dice que esta experimenta cambios, tanto naturales como antrópicos. En el caso de los cambios naturales, nos dice que un ejemplo de ellos serían las formas de relieve, que saben ustedes que estas formas de relieve se van formando de acuerdo a diferentes factores. Es decir, por ejemplo, una montaña toma dicha forma al pasar los años, ya sea por factores netamente naturales, como lo puede ser un terremoto, una lluvia, el viento, etcétera, como por factores humanos, puede ser sobreexplotación de el suelo, la deforestación, construcción de casas en zonas no habitables, entre otras. Luego también tenemos el clima y el tiempo, los fenómenos geológicos, los fenómenos hidrometeorológicos. Todo esto provoca, nos menciona acá, lo que son riesgos y desastres en la historia de la humanidad. Seguramente ustedes recordarán los muchos eventos de este tipo que han ocurrido. Acá en nuestro país se han presentado lo que son diversos desastres de este tipo, diversos fenómenos naturales, los cuales han dejado pérdidas humanas, pérdidas materiales, que han tenido un impacto bastante grande en la historia de nuestro país. Muy bien, los otros cambios que ya mencionábamos eran los antrópicos, los cuales nos dice que son producidos por la contaminación ambiental y también producidos por la población. En cuanto a la contaminación ambiental, nos dice que los efectos de esta son el cambio climático y la escasez de agua, es decir, el hecho de que la población genere una contaminación hacia el medio ambiente nos va a generar un cambio en el clima y a su vez también nos puede generar una escasez de agua o incluso una contaminación del agua. Eh, como respuesta a esto han surgido lo que son organismos, programas y tratados internacionales de protección al medio ambiente. En El Salvador, por ejemplo, nos menciona acá, existen lo que son organizaciones gubernamentales y también otras que no son gubernamentales, es decir, no son del gobierno, que protegen el medio ambiente. El problema con eso es que muchas veces se tienen los diversos instrumentos legales, pero a la hora de aplicarse no se realiza de la manera adecuada o simplemente no se realiza. Acá en nuestro país, por ejemplo, tenemos lo que es una ley de medio ambiente, la cual probablemente muchos no conocen y al no conocerse, mucho menos va a poder ser aplicable. En cuanto a la población, nos dice que eh, la población en crecimiento termina generando lo que son ciudades más pobladas, es decir, la sobrepoblación, cuyo efecto son migraciones, tanto internas como externas, que todo esto tiene cierta repercusión también en el medio ambiente. Es importante también hablar sobre los tipos de paisaje que existen, iniciando por el más importante, que es el paisaje geográfico, el cual nos dice que se refiere a la expresión visible del espacio geográfico y corresponde a un área definida con características que la hacen claramente diferente, es decir, existen diversas formas de paisajes geográficos, los cuales los podemos interpretar también como los o las formas de relieve, montañas, mesetas, valles, eh, entre otros. El paisaje nos dice también que es el resultante de la interacción de varios componentes, y acá nos menciona algunos de esos componentes, eh, el relieve, el clima, las aguas superficiales o la vegetación. En términos generales, los paisajes geográficos también los podemos dividir en dos, el paisaje natural y el paisaje humanizado.
El natural hace referencia a todo aquello que no ha sido modificado o que no ha habido alguna intervención del ser humano, mientras que el paisaje humanizado es aquel en el cual el ser humano ha tenido alguna intervención, el cual puede ser rural o puede ser urbano. Muy bien, se nos presenta acá lo que son las formas del relieve continental. Nos plantea que se pueden dividir en los siguientes grupos, aunque ya vamos a estar revisando que hay más formas de relieve continental. Acá podemos observar en las imágenes lo que son las mesetas y las llanuras. La primera de ellas nos dice que son superficies elevadas relativamente llanas, rodeadas por acantilados o vertientes abruptas. Las más altas son en el Tíbet, en Asia. Es decir, ese es el nombre de una de las mesetas que existe en Asia, que se caracteriza por su altura, y el altiplano de Bolivia en América del Sur. En cuanto a las llanuras, nos menciona aquí que se caracteriza por su relieve horizontal, de su escasa inclinación, acá lo podemos ver, su inclinación es casi nula, y suelen situarse por debajo de los 150 metros de altura, es decir, son bastante pequeñas, más si lo tomamos en comparación a otros tipos de relieve. En general, zonas adecuadas para el establecimiento de la población. Aquí lo podemos evidenciar eso, de que la imagen de abajo de las llanuras pudiera ser fácilmente habitable por los seres humanos o por algún otro tipo de ser vivo, mientras que en las mesetas difícilmente podría considerarse como un lugar habitable. Acá tenemos ya lo que son otras formas de relieve. En cuanto a las montañas, nos dice que constituyen las áreas de mayor elevación y esa va a ser la característica principal siempre de las montañas. Cuando se hable de relieves, siempre se va a considerar a estas como las de mayor altura. En cuanto a los valles, nos dice que son formas de relieve producidas por la acción erosiva de ríos o glaciares. Ahí podemos evidenciar ambas imágenes, tanto de las montañas como de los valles. El relieve terrestre, nos menciona acá, tiene gran variedad de formas y se nos presentan los ejemplos. En el caso de la colina nos dice que es una elevación de menores dimensiones que una montaña. Acá en las imágenes quedaron invertidas, la que está en la parte de abajo es la colina. Si se fijan, tiene una altura bastante corta, tomándolo en comparación con la montaña, por ejemplo. Acá tenemos lo que es la depresión. Nos dice que es una zona del relieve situada en un nivel inferior que la superficie vecina. Es decir, la depresión siempre va a ser un tipo de relieve que se encuentra hundido, por decirlo de alguna forma, que no se va a evidenciar con altura, sino más bien con una superficie. Muy bien, es importante manejar algunos conceptos en relación a la geografía y a las diversas formas de relieve que existen, por lo cual vamos a estar revisando la definición de las siguientes palabras, iniciando por la interacción, que nos dice que es una acción o influencia recíproca entre dos personas o cosas. En cuanto a la altitud, nos menciona que es la altura de un punto con relación al nivel del mar. Glaciar hace referencia a una masa de hielo acumulada en las zonas de las cordilleras y está por encima del límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy lentamente, como si fuese un río de hielo. Esa sería la definición más acertada o más simple que podríamos tomar. Un río de hielo hace referencia a eso, a un glaciar. En cuanto a la inundación, nos dice que es un evento natural que se produce como resultado de intensas lluvias o lluvias demasiado continuas, que sobrepasan la capacidad de retención del agua, del suelo y de los cauces. Los cauces son pequeños riachuelos de agua que se forman. Luego tenemos lo que es el hundimiento, que nos dice que es la parte más hundida de una superficie. Normalmente podemos evidenciarlo en las depresiones, como ya lo habíamos estado revisando. Luego nos habla sobre la permeabilidad. Nos dice que es la capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura, que lo podríamos relacionar fácilmente con el suelo. Cuando se dan lo que son las inundaciones, que ya lo veíamos. La capacidad de permeabilidad del suelo permite que
el agua la sobrepase o que la retenga. Y a partir de ello se genere o no una inundación. Muy bien, nos quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.